Carlos V, el único César español, dominó con mano férrea un imperio en el que nunca se ponía el sol. La emperatriz Isabel de Portugal, regente en sus ausencias, ejerció el gobierno de la corona con indudable maestría. Los reyes siempre han querido dejar una huella en la historia. Además de las hazañas bélicas, la arquitectura ha sido el mejor testimonio de la grandeza real. Carlos V nos ha dejado un legado imperecedero. Carlos V y su familia vivieron en un antiguo palacio de Madrid que su hija transformó en el monasterio de las Descalzas Reales. La afición del emperador Carlos por la caza motivó que en el siglo XVI se edificara el Palacio Real de El Pardo, actualmente convertido en residencia de mandatarios extranjeros. Carlos V, cuando abandona la política, manda construir un palacio en el monasterio de San Jerónimo de Yuste para su retiro. La cubierta del monasterio renacentista de las Descalzas Reales es de teja árabe y la fachada plateresca tiene muros a la toledana con sillares de granito. Por voluntad de Juana de Austria, hija de Carlos V, albergó una comunidad de clarisas. Las Descalzas Reales están en el centro histórico de Madrid, enfrente del Monte de Piedad más antiguo de Europa, fundado por el padre Francisco Piquer. Las primeras clarisas franciscanas de Gandía entraron con sus livianas sandalias en este convento de clausura hace casi 500 años. Hoy, desde el balcón real, Felipe IV y su familia vigilan a los sorprendidos visitantes que tienen el privilegio de conocer un recinto en el que durante siglos muy pocas personas podían entrar. La ilusión óptica de los trampantojos en las pinturas murales que envuelven la escalera principal nos hacen creer que vemos auténticas estructuras arquitectónicas. Los relieves fingidos simulan jardines, claustros y estatuas, o incluso gatos corriendo por el monasterio. El antiguo edificio, propiedad del tesorero de Carlos V, fue comprado por Juana de Austria a sus herederos en 1555 para transformarlo en un convento, un colegio de niñas huérfanas, una residencia real y un hospital de misericordia. Más de un siglo después, ya en pleno periodo barroco, se completa la ornamentación. La escalera principal fue restaurada por Sorana Dorotea, cuyo origen regio le permitió donar numerosas obras de arte, ya que era la bisnieta de Carlos V, el hombre más poderoso de su época. Se le llama el César precisamente a Carlos por quinto, que no por primero, porque primero es de España, pero César es el emperador. Y hay que recordar que Carlos I de España y quinto de Alemania, ese quinto lo que significa es que era el quinto de su nombre como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es la herencia directa, más o menos directa, del Imperio Romano, ¿no? Claro, para nosotros españoles es nuestro Carlos, nuestro César Carlos. Los europeos en general le llaman Carlos V porque, bueno, claro, no son españoles, ellos se lo pierden. Hay que decir además que se tomó muy en serio su papel como emperador y probablemente fue el último que realmente soñó con que el imperio fuera lo que originalmente debía ser, que al fin y al cabo era algo así como el brazo armado, político y militar de la Iglesia Católica entendida como comunidad universal, ¿no? Bueno, en eso él fracasó. En eso él fracasó. Es asombroso que una historia tan llena de gloria como la de Carlos, en su objetivo fundamental, haya fracasado, porque es verdad que a partir de aquel momento a ningún otro emperador se le puede llamar cabalmente César, al nuestro sí. La creación del convento de las Descalzas en 1559 tuvo un componente sentimental. Juana de Austria perdió a su madre a los 4 años y a su marido estando embarazada. Tuvo que dejar al infante recién nacido en Portugal y volver a Castilla para asumir la regencia. Veía crecer a su hijo solo por los retratos que le llegaban desde la corte portuguesa.
Cuando su hermano Felipe II regresa de Inglaterra, Juana se sintió liberada de las luchas políticas e intrigas luteranas a las que tuvo que hacer frente como regente durante 5 años. Con el beneplácito del rey y la ayuda de su confesor, Francisco de Borja, fundó este convento. Después de abandonar la regencia, la oración y las lecturas religiosas fueron el único consuelo de Juana de Austria, ya que nunca volvería a Portugal. El patio central del monasterio quedó como era en el antiguo palacio y alrededor de él se habilitaron el claustro bajo y el alto, acristalados por Sabatini. En la galería alta se crearon varias capillas que anteriormente eran salones palaciegos. La capilla de la Anunciación alojaba el famoso cuadro de Fra Angelico, pero fue trasladado al Museo del Prado. Aunque creamos ver el original, este fresco es una copia. El Cristo yacente es el único en el mundo que el Viernes Santo, por un antiguo privilegio, procesiona vivo y muerto a la vez, porque en su costado tiene un sagrario en el que se coloca la hostia consagrada. Esta escultura respondía al gusto artístico de la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal, que fue fundamental en la vida del emperador. Todo el mundo sabe que los matrimonios de las casas reales, incluso hoy en día, con alguna excepción bien cercana, son fundamentalmente de interés. Es decir, uno no se casa con una mujer, se casa con lo que esa mujer lleva consigo puesto, que puede ser un país con el que conviene llevarse bien, intereses territoriales, en fin, lo que fuere, ¿no? En el caso del matrimonio de Carlos con Isabel también había eso, pero sobre todo había que Carlos era un tipo inteligente, animoso, apuesto y además un hombre muy poderoso, e Isabel de Portugal era probablemente la mujer más bella del mundo, incluso hoy. Basta ver los cuadros de Tiziano, ¿no? Y que Carlos bebía los vientos por ella, parece evidente, y que ella acabó, yo no sé si bebiéndoselos o dominándoselos también. Es muy interesante porque no fue, aparte de una relación personal extraordinariamente intensa, Carlos, que tuvo muchas amantes y que tuvo muchos hijos, ninguno lo tuvo mientras estuvo casado. Eso hay que recordar. Cuando muere Isabel, además, se mete en un monasterio a penar, en fin, realmente la quería, ¿no? Es interesante subrayar, digo, que el lado español de aquella corona en realidad lo llevó Isabel, porque Carlos estaba fuera todo el día, estaba en Europa permanentemente, ¿no? Es Isabel de Portugal la que garantiza la continuidad del gobierno, de las cosas de gobierno en los reinos españoles en aquel momento, hasta el punto de que cuando los Pizarro vienen aquí para contar lo que han descubierto en Perú, es Isabel de Portugal la que les firma los papeles. Francisco de Borja mantuvo una estrecha relación con los padres de Juana de Austria, Isabel de Portugal y Carlos V, y facilitó la llegada de las clarisas al monasterio de las Descalzas. El primer cargo de Borja fue caballerizo mayor de la emperatriz, y por eso enseñó a montar a caballo a Felipe II. Antes de ser jesuita, luchó contra el rey de Francia en la guerra de Provenza. Este futuro santo fue cómplice del secreto de Juana de Austria, que no se desvelaría hasta después de su muerte. El nombre falso, Mateo Sánchez, que ella utilizó como la primera y única mujer jesuita. La repentina muerte de Isabel de Portugal impactó tanto a Borja que se inició lo que él llamó su conversión, con estas palabras: «No he de servir a señor que puede morir». Borja se encargó de trasladar el cadáver de la emperatriz Isabel a Granada e ingresó en la orden de Ignacio de Loyola. Este tardío jesuita visitó a Carlos V en Yuste. Felipe II y él fueron los ejecutores testamentarios del emperador. Francisco de Borja también fue confidente de Santa Teresa de Jesús y se dice que ambos mantuvieron una asidua correspondencia. Imaginemos esta sala a finales del siglo XVI iluminada por un gran candil. Las monjas del monasterio de las Descalzas están reunidas rezando mientras velan el cadáver de una hermana fallecida. Dos niñas las contemplan. Son las hijas de Felipe II, que desde que murió su madre permanecieron en este convento y fueron educadas por las clarisas bajo la tutela de su tía Juana de Austria.
Juana de Austria, que gobernó de manera casi perfecta los reinos de España, murió a los 38 años sin perdonarse nunca haber dejado a su hijo en Portugal por atender las órdenes de su hermano Felipe II. La escultura sobre su sepulcro, hecha en alabastro, conmemora el último deseo de la infanta, reposar para siempre en el lugar que ella misma había fundado. En el coro está el crucifijo de marfil que perteneció a San Francisco de Borja. La sillería consta de 33 sitiales y es donde, aún hoy en día, se reúnen las clarisas para desempeñar su tarea principal, la oración. Esta imagen de la Dolorosa preside el altar en la procesión de Semana Santa. Otra hija de Carlos V, la emperatriz María de Austria, está enterrada en este sepulcro de mármol gris. Debajo de la Dolorosa hay un arcón de madera que contiene los restos de Margarita de Austria, nieta de Carlos V. En el coro se establece la conexión entre la clausura y la iglesia, donde Margarita de Austria profesó los votos cuando llegó a las Descalzas desde Praga en el siglo XVI. La madre de Margarita, María de Austria, para evitar las influencias del protestantismo, procuró casar a sus hijas con nobles católicos o que ingresaran en un convento, como así lo hizo Sor Margarita de la Cruz. Su biógrafo, el franciscano Juan de Palma, cuenta que fue la madre espiritual de Quevedo, y este, en su soneto Glorioso túmulo a la serenísima infanta Sor Margarita de Austria, vaticina que esta monja será canonizada. Dicen que en efecto murió en olor de santidad, pero su proceso de beatificación, aún apoyado por las más altas autoridades españolas, quedó estancado y nunca se materializó. La emperatriz María de Austria llegó al monasterio con su hija Margarita durante el reinado de su hermano Felipe II y permanecieron en él toda su vida. Las franciscanas clarisas se regían por las normas del Concilio de Trento y era necesaria la limpieza de sangre. A Margarita de Austria se le atribuye la frase: ¿cómo he de casar con un rey de la tierra si ya he sido pedida por un señor más grande, el rey del cielo? Esto se debe a los rumores que circulaban sobre el apasionado cortejo que padecía por parte de su tío, ya viudo, Felipe II. Leyenda o realidad, la negativa de Margarita a contraer matrimonio pudo deberse a una enfermedad diagnosticada como estiómeno, una dolencia femenina que los médicos de la época definían como la total mortificación de la parte, que afecta a mujeres jóvenes, impidiéndoles el coito y la procreación. Margarita renunció a todos los bienes materiales por su fe cristiana y encontró la paz en este monasterio. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe fue encargada por Sor Ana Dorotea, bisnieta de Carlos V, a Sebastián Herrera. De riqueza extraordinaria, está decorada con paneles pintados al óleo sobre espejos con escenas del Antiguo Testamento. La primitiva figura de la Virgen de Guadalupe desapareció y se sustituyó por una imagen realizada en plomo. Felipe II tenía una estrecha relación con sus dos hijas mayores, que de niñas vivieron en las Descalzas, tuteladas por su tía Juana de Austria. El rey les escribía con frecuencia cuando estaba fuera de España. La hija más querida era Isabel Clara Eugenia. Asistía a los consejos con su padre y el rey delegaba en ella importantes asuntos de Estado. En este Salón de las Descalzas se exponen algunos de los tapices de El Triunfo de la Eucaristía. Su importancia radica en que fue el propio Rubens quien pintó los cartones para tejerlos en Bruselas. Los tapices fueron un regalo de Isabel Clara Eugenia como exvoto por las batallas de las tropas españolas en Breda durante la Guerra de Flandes, también llamada Guerra de los 80 años, en la que participó su tío don Juan de Austria, último hijo extramarital de Carlos V.
Breda es una ciudad clave para bloquear a la República de Holanda, a los rebeldes flamencos contra la corona española. Por ello, este asedio duró durante 11 meses y la ciudad, defendida por Mauricio de Nassau con 14.000 soldados a sus órdenes, más la ayuda de 6.000 ingleses y 2.000 daneses, no capituló hasta junio de 1625. La batalla de Breda debe además su fama al hecho de ser el tema de uno de los cuadros más conocidos de Velázquez y los más importantes de este pintor, pero además también porque fue un ejemplo de guerra subterránea, con numerosos túneles en los que defensores y atacantes tuvieron cientos de bajas durante todo el sitio. El grupo escultórico de San Francisco entregando la regla a Santa Clara preside la sala capitular de las Descalzas. Podemos ver una imagen de la misma santa a quien está dedicado el monasterio en el retablo del altar del Salón de Reyes que se utilizaba por la realeza cuando venían a visitar a sus familiares. Los cuadros de esta sala nos trasladan al periodo más antiguo del edificio. Cuando era un palacio, aquí estaba el cuarto real. Hoy se expone una extensa colección de pintura flamenca de los siglos XVI y XVII. Hay un cuadro muy curioso en el que Isabel Clara Eugenia y su esposo, con un gran séquito, peregrinan a un monasterio en Flandes. Más curioso aún es que Isabel compartía abuelo con su consorte, el archiduque Alberto de Austria, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. En el Salón de Pintura Española e Italiana está la moneda del tributo al César, una de las obras maestras de Tiziano. La realeza siempre estuvo en contacto con este monasterio, donando obras de arte, o como Fernando VII, del que se dice que visitaba a menudo a las religiosas para degustar sus famosos dulces. Trágicos acontecimientos afectaron al edificio. En el siglo XVII hubo un incendio y en la Guerra Civil una bomba dañó la escalera principal. El gobierno republicano se incautó del convento y las religiosas tuvieron que huir. La bóveda de la iglesia está sustentada por unas robustas vigas salvando vanos de hasta 12 metros, resaltando el efecto de amplitud de su única nave, que se abre con 2 capillas a modo de crucero. Los frescos del techo y el altorrelieve realizado en mármol, que sustituyó al retablo renacentista original, aumentan la sensación de profundidad. Actualmente ya no se entierran miembros de la realeza en las iglesias, pero en este templo fueron sepultados el duque de Cádiz, fallecido en un trágico accidente en el Campeonato del Mundo de Esquí, y también su hijo Francisco. Paradójicamente, aquí también hizo su primera comunión la nieta del duque de Cádiz. Este órgano tiene más de 400 años y propagó la música sacra de Tomás Luis de Victoria, sacerdote y capellán del monasterio. Al morir su protectora, la emperatriz María de Austria, compuso una partitura para su funeral. Aún se recuerdan sus obras musicales porque todos los años en la procesión del Cristo yacente, las religiosas de las Descalzas entonan los motetes del célebre compositor. Cuando el convento era la residencia de la familia real, esta habitación fue el dormitorio de la emperatriz Isabel de Portugal y aquí nació su hija, Juana de Austria. Actualmente es la sala donde se exponen lujosos relicarios que contienen arquetas con restos corporales de San Francisco de Borja, el cráneo de Santa Cecilia y un fragmento de la cruz de Cristo. Entramos en una estancia en penumbra, la capilla de la dormición. La imagen yacente de la Virgen está rodeada por los 12 apóstoles. Las 7 clarisas que inauguraron este convento la trajeron desde el monasterio de Santa Clara de Gandía. Muy original es la casita de Nazaret, en la que podemos ver algunos vestigios arquitectónicos del antiguo palacio. Según la tradición, la Virgen de esta capilla era famosa por sus milagros en el reino de Valencia, y un ermitaño se la regaló a Leonor, la hermana de Francisco de Borja. Al morir Leonor, la Virgen del Milagro pasó a su hermana, Sor Juana de la Cruz,
que como primera abadesa la expuso en un lugar destacado de las Descalzas. Mientras la Virgen estuvo oculta, se produjo un hecho sorprendente, porque dijo: «Si en público me ponéis, haré muchos más milagros», y dicen que así fue. San Ignacio de Loyola creó la Compañía de Jesús con una estructura casi militar para propagar la fe católica contra Lutero. Con ese fin nombró comisario general de España y Portugal a Francisco de Borja, un santo venerado en las Descalzas reales. A lo largo de su historia, estas capillas de clausura han acogido a una reducida comunidad franciscana. En la actualidad, para facilitar las visitas, se interrumpe la clausura en virtud de un permiso del Vaticano. El apelativo de descalzas se debe a que las austeras hermanas clarisas calzaban sandalias durante todo el año, y reales porque fue promovida por la hija del emperador Carlos V, Juana de Austria. Lugar de recreo y pasatiempos, espacio de cacerías y fiestas, refugio de oración y reposo. De los reales sitios madrileños, el Palacio de El Pardo fue el favorito de los reyes por estar a 1 hora de caballo del antiguo Alcázar, hoy Palacio Real de Madrid. Situado a 8 kilómetros de la Puerta del Sol, el distrito de El Pardo es el más grande de la capital de España por sus amplios espacios naturales. Estos jardines eran el antiguo foso de una fortaleza del siglo XIV situada en la llamada Dehesa Vieja o Monte Hueco, junto al río Manzanares, y rodeada por un bosque con abundante caza. Cuenta la leyenda que el oso que mató a Alfonso XI en estos montes es el que aparece en el escudo de Madrid, pero los expertos en heráldica aún discuten si en realidad fue un oso o una osa. En el siglo XV, Enrique IV practicaba en los montes de la fortaleza de El Pardo el arte de la cetrería, modalidad de caza con pájaro muy de moda en la época. Torneos y justas completaban las jornadas. Todos sus sucesores frecuentaron este sitio real. Carlos III, cazador infatigable en el siglo XVIII, se relajaba con monterías en las que podían participar hasta 500 personas. Era el campamento de una corte sin palacio. La caza era más que una diversión. Según un antiguo ballestero real, es el mejor maestro para enseñar el arte militar. Los bosques son las escuelas. El Palacio del Pardo, o mejor dicho, el sitio del Pardo, está vinculado a la corona española, primero castellana, al menos desde Enrique III, si yo no recuerdo mal, que es el que descubre un sitio fantástico para parar allí para cazar, porque era un paraíso cinegético, ¿no? Y desde entonces uno detrás de otro. Es interesante, Enrique III, después Enrique IV, Felipe II es en realidad quien se enamora del sitio del Pardo, lo quiere convertir un poco en una especie de pequeño Escorial. Es interesante ver la disposición que tiene incluso, ¿no? Es evidentemente el estilo, por otra parte, de la época, ese estilo renacentista español, que es tan majestuoso como severo, pero es que después un montón de reyes van a estar enamorados del sitio del Pardo. Carlos V en el siglo XVI remodeló la antigua fortaleza medieval, convirtiéndola en un palacio renacentista. Luis de Vega, maestro mayor de obras, se encargó del proyecto. Con la creación de la Junta de Obras y Bosques, todos los reales sitios de España quedaron agrupados bajo la dirección del arquitecto real. Las edificaciones y los espacios naturales gozarán por primera vez de la protección de la corona. El proyecto consistía en un palacio de planta cuadrada con 4 torreones en las esquinas adelantados a la línea de fachada, con un patio central porticado. En los frentes norte y sur, los corredores se abrían a modo de miradores. El foso, profundo y perimetral, no tenía agua, servía para dar luz a la planta sótano, y 2 puentes daban acceso al palacio. La inscripción original en honor a Carlos V se conserva sobre la portada de piedra del siglo XVI en la entrada oeste del palacio. La sencilla arquitectura de los Austrias se manifestaba en las fachadas de ladrillo visto con un característico tono tostado que contrastaba con el verde pardo del encinar.
Carlos V murió sin ver terminado el edificio. Su hijo Felipe II remodeló las cubiertas del Palacio de El Pardo y se inspiró en la arquitectura flamenca. Los tejados tradicionales fueron sustituidos por planchas de pizarra con las que también se cubriría el Escorial. En el Archivo General de Simancas se detallan las exigencias del rey. Para las chimeneas y escaleras, los albañiles serán flamencos y para las torres, artesanos españoles. En la actualidad, el patio de los Borbones es el salón de recepciones en los actos oficiales. En el patio de los Austrias, las columnas que soportan los arcos son jónicas. Los escudos de Borgoña de los pedestales sustentan las columnas dóricas de la galería superior. Por donde hoy caminan los visitantes, antaño lo hacían las camareras de la reina con cestos de ropa o con exquisitas viandas. La Nevada en el Salón Goya es uno de los tapices realizados sobre los cartones del pintor aragonés. La razón por la que los tapices de Goya están en El Pardo se debe al incendio de 1604. Las llamas destruyeron una gran parte de las obras de arte. Milagrosamente se salvaron un fresco de Gaspar Becerra y la obra favorita de Felipe III, conocida como la Venus del Pardo. Cuenta la leyenda que cuando al rey le notificaron la magnitud del incendio, preguntó: ¿se ha quemado la Venus de Tiziano? Al responderle que estaba a salvo, contestó: lo demás no importa, ya se volverá a hacer. Hoy este cuadro está en el Museo del Louvre. Saliendo del Salón de Tapices de Goya, accedemos a la Galería de la Reina. En las pinturas del techo, mediante una especie de relato gráfico compuesto por 12 viñetas, se cuenta la vida de José, hijo de Jacob, uno de los patriarcas bíblicos. Estas pinturas reproducen las originales del siglo XVI y están divididas geométricamente al estilo del Renacimiento. En el siglo XVII, Felipe III y su esposa usaban esta sala para recibir a la nobleza y celebrar fiestas. Este rey, poco dado a los asuntos de Estado, prefería la diversión. Su inclinación al juego y la falta de capacidad intelectual decepcionaron a su padre Felipe II, que según cuenta la leyenda llegó a decir: «Dios, que siempre me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos». Los frescos originales del siglo XVI, que representan al héroe griego Perseo, estaban ocultos bajo una gruesa capa de yeso en el Torreón Gaspar Becerra y fueron necesarios 4 años para rehabilitarlos. El Palacio de El Pardo recuperó su esplendor en el siglo XIX con Alfonso XII. Estuvo allí después de su primera boda. Su segunda esposa pasó unos días antes de casarse y el rey murió en este palacio. Cuentan que Alfonso XII y el duque de Sexto se perdieron al regresar de una de sus andanzas nocturnas y preguntaron a un desconocido que les indicó el camino. Al despedirse, el duque agradecido le dijo: «Duque de Sexto a su disposición en el Palacio de Alcañices», y el rey hizo lo propio. Alfonso XII en el Palacio Real, a lo que el paseante, sin reconocerlos, respondió: «Pío IX en el Vaticano para lo que gusten». Una amplia cúpula corona la nave central de esta iglesia dieciochesca, construida como edificio independiente por Carlos III. 2 siglos después, aquí contrajeron matrimonio el duque de Cádiz, al que algunos veían como sucesor de Franco, y la nieta de este, Carmen Martínez Bordiú. El padre de Alfonso de Borbón, con el intento de anular su renuncia al trono, pudo cambiar la historia de España. Indudablemente, si Franco hubiera nombrado sucesor a Alfonso de Borbón, hubiera cambiado la historia de España. Eso es evidente. Sin embargo, probablemente, pasara lo que hubiera pasado, hoy España seguiría siendo una democracia perfectamente integrada en la Unión Europea, porque eso era la dirección de los tiempos e ir en contra de eso era prácticamente imposible. El Palacio del Pardo ha sido un escenario muy importante en la vida de la dinastía de los Borbones en España. En él murió Alfonso XII de tuberculosis y allí se pactó la continuidad de la restauración gracias al llamado Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta.
En él tuvieron lugar varias de las crisis matrimoniales entre Isabel II y el rey Francisco de Asís. Allí vivió buenas temporadas Fernando VII, pero sobre todo el palacio tuvo su máxima importancia con Carlos III, quien no solo lo remodeló completamente, sino que además vivía cada año 3 meses entre Navidad y la Semana Santa en sus instalaciones. Con la remodelación de Carlos III se habilitó este espacio como teatro de corte. Es uno de los pocos de estas características que se conservan en España. Las obras de teatro sustituían a las cacerías en los días lluviosos. En el teatro de corte del Palacio de El Pardo, en época de Carlos IV, las compañías representaban, entre otras, las obras de Leandro Fernández de Moratín, muy de moda en el siglo XVIII. Su comedia El sí de las niñas, aunque criticaba el matrimonio de conveniencia, con sus enredos y malos entendidos, deleitaba a Carlos IV y su familia. Desde la antigüedad, los reyes se han rodeado de fieles servidores para garantizar su protección. Cuando Carlos V llega a España desde Flandes, en el siglo XVI, ya existía una guardia real. Los monteros de Espinosa velaban el sueño del rey. El emperador trajo consigo la llamada Guardia Tudesca y decidió fundar la Guardia Vieja, y tomando hombres de ambas, creó un cuerpo para proteger a los infantes que residieran fuera del Palacio Real. Dentro del recinto del Palacio de El Pardo, la casita del príncipe se construyó para el hijo de Carlos III a escala palaciega en solo un año, en 1783. El vestíbulo de estucos y el salón de terciopelo, con la bóveda alegórica de Maella, muestran un lujo que supera el conservadurismo barroco. La cúpula de mármol del vestíbulo principal es de Juan de Villanueva y le sirvió como ensayo para la del Museo del Prado. La decoración interior, considerada un tesoro único, finalizó cuando el hijo de Carlos III y su esposa eran ya reyes. El Palacio de El Pardo es museo abierto al público desde hace más de 40 años y desde 1983, residencia oficial de jefes de Estado extranjeros que tuvo como primeros inquilinos a los reyes de Suecia. En este real sitio se han alojado más de 200 personalidades de todo el mundo. Para ello se han acondicionado varias salas con el fin de facilitar el bienestar de los ilustres visitantes que tienen a su disposición la comodidad de un palacio en un entorno privilegiado. Siendo presidente de la República Manuel Azaña y pocos meses antes de que comenzara la Guerra Civil, se desplazó al palacio para celebrar varias sesiones ministeriales. En el tiempo que pasó en él, disfrutó del paisaje y hasta tal punto le gustó que la idea de volver perduró hasta el final de sus días. En sus memorias, Azaña escribió: «Cuando gane usted la guerra, señor Negrín, me permitirán ustedes que deje de ser presidente de la República a cambio de que me nombren para el cargo que más me gusta, el de guarda mayor y conservador perpetuo de El Pardo, para hacer de él lo que en cualquier país de gusto estaría hecho desde hace mucho tiempo, sin retribución alguna ni otra recompensa que el derecho a vivir en cualquiera de estas casas, no en palacio, ciertamente». El sueño de Azaña nunca se cumplió. El Palacio de El Pardo fue la residencia oficial de Franco durante 35 años, ya que vivió en él hasta 10 días antes de su muerte. Esta biblioteca está a disposición de las autoridades alojadas en Palacio. Carlos V nunca pudo imaginar que este real sitio acogiera a personalidades internacionales tan variopintas o incluso actos con tanta repercusión social como fue la petición de mano de la actual reina Leticia Ortiz. Pero el emperador estaba muy ocupado para vaticinios, se dedicaba a librar batallas políticas y religiosas para controlar su enorme imperio. El papel histórico de Carlos V es descomunal, no solo en la historia de Europa, sino en la historia del mundo. Carlos V va a ser proclamado emperador, incluso luego coronado por el Papa
y eso le da una especie de autoridad y de una obligación religiosa que le va a costar pues muchos sudores, puesto que se va a enfrentar con el gran corte que supone las teorías de Lutero a partir de 1517. Se va a encontrar con toda la oposición que procede de los príncipes alemanes, que aprovechan también la reforma luterana para oponerse al emperador. Es importantísimo porque además, y esto conviene recordarlo, él siempre quiso que cuanto antes se celebrara el Concilio de Trento, que fue retrasado por el Papa, y quizás si se hubiera cumplido el deseo del emperador, pues la reforma no hubiera ido tan adelante. Las cualidades de esta joya madrileña de la naturaleza se definieron muy bien en el antiguo códice, donde se relataba el viaje que hizo por España un cardenal que más tarde llegaría a ser papa. La Casa del Pardo la gozan los reyes en los meses de noviembre y diciembre, y en este tiempo se cazan venados, jabalís y gamos en holgura entretenida por ser un sitio apacible. El Monte de El Pardo es el encinar mejor conservado de la provincia de Madrid. En un sector de sus aproximadamente 15.000 hectáreas se permiten realizar rutas de senderismo y observar la biodiversidad de este bosque desde los miradores que informan sobre la fauna y la flora. Este monte protegido, 45 veces más grande que el Central Park de Nueva York, es un oasis suburbano salvaje. Hace casi 5 siglos, en un lugar alejado de la corte, Carlos I de España y V de Alemania se construyó una casa-palacio en un monasterio gótico. Tras haber dominado con mano férrea un imperio, decidió abdicar en su hijo y buscar un refugio espiritual para reconfortar su alma conquistadora. El monasterio de San Jerónimo de Yuste, construido en el siglo XV y declarado Patrimonio Europeo, está en la comarca cacereña de la Vera, en un paraje natural privilegiado. En Cuacos de Yuste vivió el futuro Juan de Austria, que como leal servidor ganó batallas para la corona. Llamado Jeromín en la infancia, no conoció a su padre Carlos V hasta que tuvo 11 años, porque al ser un hijo extramarital, la corte le estaba vedada. El cariño de este niño le dio la última chispa de alegría a un doliente emperador en el final de su vida. Una ermita, refugio de prelados durante la invasión musulmana, fue el origen de este convento construido en las cercanías del arroyo llamado Yuste. Los ermitaños de la pobre vida fueron los primeros monjes. Carlos V manifestó claramente cuál era su decisión. Deseo retirarme entre vosotros para acabar la vida y por eso querría que me labrasen unos aposentos, una casa suficiente para poder vivir con la servidumbre y criados más indispensables. Se os proveerá de dineros, para lo cual os envío el modelo de la obra. La elección de Yuste garantizó la supervivencia de la comunidad religiosa de este monasterio. Curiosamente, Enrique III, el rey que construyó la fortaleza de El Pardo, consiguió el permiso papal para construir el monasterio de Yuste. Además, Enrique IV, que amplió dicha fortaleza, también se alojó aquí un siglo antes que Carlos V. El rey, agotado por el peso de la corona imperial, decide ocuparse de su alma. Tras un largo viaje, llegó al repique de campanas, que sonaban más que otras veces. Vio la casa, se mostró contento de todo y dijo que el aposento estaba conforme a la traza que él había enviado de Flandes. Seguirá pendiente de los asuntos políticos, pero nunca más saldrá de Yuste. El último año de Carlos I de España y V de Alemania, del César Carlos, debió de ser un nido de amargura, porque lo que él constataba es que tenía bajo sus manos el mayor imperio que jamás había existido hasta aquel momento, es decir, las posesiones ultramarinas de España ya eran formidables, y al mismo tiempo, en lo que era su ambición de emperador, digamos, de estilo medieval, había fallado.
todos sus grandes rivales de la época, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra, etcétera, habían fallecido ya. Él era el único superviviente, no era un hombre anciano para la época, era un hombre machacado, que no anciano para la época, pero estaba muy cansado y en cierto modo el mundo se le había deshecho. Y tenía un hijo como Felipe II, que realmente era un tipo de primera. Entonces va a decir, bueno, vuelve. Y vuelve, en principio, por lo que se cuenta, camino desde el centro de Europa hasta Flandes, donde se había criado, donde él había nacido, y allí coge un barco, baja hasta Laredo, desembarca y luego de Laredo hasta Extremadura. O sea, en el castillo, si no recuerdo mal, del conde de Oropesa, mientras le habilitan en el monasterio de Yuste un edificio para que él pase allí sus últimos años. Y debió de ser un viaje de meditación sobre sí mismo, sobre el balance de su vida, de balance de lo que había significado para su linaje y de lo que dejaba después. La verdad es que para cualquier amante de la introspección psicológica, meterse en la cabeza de Carlos en ese último año, en esos últimos 2 años, debe ser una auténtica maravilla, una auténtica aventura. Por desgracia sabemos poco lo que él contó a los que le rodeaban, ¿no? Y hay que pensar quizás en la cara que pondría o lo que le pasaría por dentro de las entrañas cuando atravesó los territorios que un día fueron el solar de su linaje, de los Habsburgo, tantos siglos atrás, cuando apenas eran un clan de terratenientes del Jura, ¿no? del norte de Suiza. La entrada se realiza por una rampa puente para facilitar el acceso del rey. La casa palacio es independiente y está adosada a los muros del monasterio. En el espacio elevado delante de la entrada se construyó una terraza cubierta. El palacio le gustó tanto a su hijo Felipe II que lo tomó como modelo para su residencia en el Escorial. Tanto añoraba Carlos V a su esposa que adornó con claveles su jardín privado. Habían sido traídos de Persia para el Palacio de la Alhambra en honor a Isabel de Portugal después de su boda. En el siglo XVI, al aumentar la congregación, se edificó un segundo claustro renacentista decorado con pinturas murales hoy desaparecidas y escudos nobiliarios de familias extremeñas que patrocinaron las obras del convento. En el monasterio de Yuste, Carlos V se entretenía observando a su relojero, fabricándole un original reloj de sol o las figuras articuladas que tanto le gustaban. El emperador también supervisaba el permanente trasiego de carros y caballerías necesario para el abastecimiento real. La iglesia gótica tardó 16 años en construirse. Tiene una única nave de 4 tramos, cubierta con una bóveda de crucería estrellada. Sorprende que en el cuadro de Tiziano, la apoteosis de Carlos V, aparezcan en el juicio final el emperador y su familia. Fue deseo expreso del rey contemplarlo desde su dormitorio del palacio, adosado a la fachada lateral del altar mayor. Pese a lo que se cree, Carlos V nunca vivió en el monasterio de Yuste. Carlos V edificó una casa-palacio, sencilla para él, que estaba unida a la iglesia del monasterio a través de sus habitaciones privadas, para que así él pudiera desde su dormitorio asistir a la misa, dado que estaba postrado totalmente por su dolorosísima enfermedad de la gota que le aquejó hasta su muerte. Se cuenta una anécdota muy curiosa. Un religioso del monasterio se quedó profundamente dormido. Carlos V intentó despertarle de su profundo sueño zarandeándole, y el monje enfadado le dijo: «Ea, ¿no os bastaba haber sacudido tanto tiempo a los que andaban por el mundo que aún venís a molestar a los que nos hemos retirado de él?» Esta sillería cargada de alegorías expresa los vicios y las virtudes. El ciervo representa el alma cristiana, el águila la providencia divina y la abeja la laboriosidad. El perro se identifica con la gula y el pavo real con el orgullo. El león se asocia a la imagen de San Jerónimo. El monasterio es la sede de la Academia Europea de Yuste y de su fundación.
Desde el 2007 es patrimonio europeo porque el proyecto imperial de Carlos V fue el primer impulso de una Europa unida, pero no consiguió su sueño. Y se retira porque es un hombre mayor, aunque ahora nos parezca que no es tan mayor, ya tenía, cuando lo dice que se va a retirar, tenía 55 años y no se siente con fuerzas para llevar un imperio tan sumamente importante, tan distinto, tan variado. Y así lo anuncia en Bruselas ante casi 1000 personas que se quedan extrañadas de la decisión del emperador de jubilarse y de retirarse. ¿Por qué Yuste? Probablemente le habían asesorado, un asesor suyo, Ávila Zúñiga, le había ponderado lo bueno de esas tierras, de la vera extremeña, y porque además yo creo que su amistad con los frailes jerónimos que están en Yuste le empujaron a construirse un palacio modesto, no, modestísimo, que costaría lo que hoy serían 800.000 euros, pues le empujaron a construirse ese palacio desde el cual podía acceder también a los oficios religiosos de los jerónimos. Durante los intensos fríos invernales, las chimeneas calentaban la austera morada. Carlos V recibía las visitas de un fiel amigo, Francisco de Borja, y de su hijo y sucesor, Felipe II, pensando que España estaba en buenas manos y que Europa descansaba sobre la paz que le habían procurado sus armas. ¿Cuántas horas pasaría en su despacho el emperador jubilado rememorando sus batallas, escribiendo cartas o simplemente observando el retrato de su amada esposa a la que tanto echaba de menos? O recordando lo que dijo cuando atravesaba el puerto de Tornavacas: «Ya no franquearé ningún otro puerto si no es el de la muerte». Los tramos difíciles en la Sierra de Tormantos los hizo dentro de este arcón artesanal hecho con piezas metálicas, transportado a mano por sus ayudantes. La salud del emperador era frágil y la enfermedad de la gota le atormentaba tanto que hubo que hacerle una silla articulada. Sensación de cansancio, sí, pero ya había hecho todo lo que podía hacer. Necesitaba otras fuerzas llevar adelante, entonces su hermano llevaría el tema alemán, el tema imperio, y su hijo Felipe llevaría pues la parte que le toca a España y el nuevo mundo, evidentemente, ¿no? Y eran nuevas personas más adecuadas para las tareas por delante. Desde la sala principal se llega al dormitorio. En época de Carlos V no había escalones para acceder a la iglesia y la comunicación era visual gracias a una ventana practicada en un muro lateral colindante a la iglesia que permitía al emperador ver el altar desde la cama. En los encuentros que tenía Carlos V con su hijo Felipe II hablaban de asuntos de Estado. Una de las visitas más emotivas fue la de Jeromín, el futuro don Juan de Austria. Por su participación en la batalla que enfrentó al Reino de España contra el Imperio Otomano, llegaría a conocérsele como el héroe de Lepanto. El emperador tuvo 5 hijos extramatrimoniales, el último con una dama alemana, Jeromín, criado en secreto a las afueras de Madrid. Carlos V desea conocerle por primera vez en Yuste y le manda llamar. Jeromín recibió una educación acorde a su condición. Felipe II le integró en la familia real siguiendo las instrucciones del testamento de su padre y le cambió el nombre por el de Juan de Austria, sabiendo que el emperador ya le había concedido en vida la Orden del Toisón de Oro. La picadura de un mosquito, según dicen, transmitió la fiebre palúdica a Carlos V y su agonía se aceleró. Tras confesarse por última vez en una madrugada de septiembre, murió el César hispano, por el que se oficiarían, según órdenes personales, 30.000 misas en su memoria.